Y hoy vamos a hablar de la red social del momento, TikTok. ¿No sabes todavía lo que es TikTok? Te lo cuento muy brevemente y te invito a probarla. TikTok es una red social basada en una aplicación móvil donde principalmente era usada por la gente más joven. Cuidado con esto, que ya lo usa también gente de edad más avanzada. Y básicamente es una red social de vídeos donde subes vídeos mezclados con música, aunque se pueden hacer más cosas. Nació un poco con este concepto, ¿no? Es una red social de origen asiático, viene de lo que se llamaba Musical.ly, que era una red social también, donde pues, los usuarios, sobre todo eran los chavales más jóvenes, se grababan pues cantando canciones de sus cantantes preferidos, ¿no? Pero realmente TikTok ha evolucionado. Y una de las claves que tiene TikTok es la libertad de creatividad, la opción de creatividad que da cualquier persona que ninguna otra red social lo da, ninguna, ni Instagram. Y realmente creo que TikTok puede hacer mucho daño a Instagram, bastante daño, ¿no? De hecho, no sé si ya lo he intentado, pero me extrañaría que Facebook no haya intentado comprar ya a TikTok, como es una de sus maneras de proceder habitualmente. Esta red social está creciendo enormemente, unos pasos agigantados, ¿no? Es posible que si has oído hablar de ella ya o lo conozcas por tus hijos, a lo mejor, y dices, no, esta es una red social para niños. Absolutamente no, esta red social está evolucionando y a día de hoy para los negocios funciona muy bien. Fíjate, bueno, de hecho te invito a que me sigas en TikTok. Mi usuario es Juan Merodio, te lo voy a dejar también en la descripción, pero lo más importante ahora mismo, aparte de lo que te voy a contar, ¿no? Pero es que cojas tu teléfono móvil, vayas y te descargues TikTok en tu teléfono móvil y la abras e empieces a investigar, porque es una red social muy curiosa y no parece que vaya a desaparecer en poco tiempo, ¿no? Pero una de las grandes ventajas que tiene es su capacidad, su ratio de engagement, ¿no? De interacción de los usuarios. Es muchísimo más superior a cualquier red social del momento, mucho más superior que Facebook, que Instagram, que TikTok. También es cierto que ahora mismo esta red social, al estar en una fase inicial, su alcance y su viralidad es mucho mayor que las otras redes sociales, que al principio eran más. Esto es cierto, pero este es el momento que hay que aprovechar realmente para hacer crecer una comunidad en una red social. Al principio, cuando la viralidad existe, no, ahora por ejemplo, crecer, como bien sabéis, en Facebook, en YouTube, en Instagram, es muy difícil, cuesta mucho más que lo que costaba hace 5 años o hace 7 años. Bien, pues TikTok está en el momento perfecto para empezar a crecer, ¿no? Y quiero contarte las 3 razones por las que TikTok ha venido para quedarse, ¿no? He hecho ya numerosos podcasts donde he hablado de TikTok desde hace tiempo y siempre decía que creo que es una red social que va a crecer y cada vez lo tengo más claro porque los indicadores lo están mostrando, lo están viendo, ¿no? Fijaos, lo primero es que tiene un editor nativo. Es decir, puedes dentro hacer absolutamente todo. Y me dices, no, bueno, pero igual que en Instagram. Sí, pero distinto. Es decir, por eso creo que es muy importante, es difícil transmitir la esencia de TikTok a través de un podcast, entonces es mejor vivirla, no directamente con la aplicación. Lo único que necesitas es dedicarle un tiempo, ¿no? Y te aseguro que va a ser una inversión de tiempo. Pero realmente tiene un montón de opciones donde creativamente puedes hacer vídeos de muchas maneras, ya no solo meterle filtros, sino o música, que quizás es lo más sencillo, ¿no? Pero puedes hacer incluso muchísimos efectos especiales y realmente lo sorprendente es que tiene un algoritmo que te engancha como usuario, es decir, cuando te bajas la aplicación, normalmente lo primero que te muestra, ¿vale? Si lo comparásemos con Instagram, no es lo de la gente a la que tú sigues, sino lo que él te recomienda para ti, que con el tiempo te va conociendo y te va dando recomendaciones, ¿no? Pero al final te engancha, porque vas viendo cosas divertidas, la mayoría están relacionadas con temas de ocio, pero tiene un cierto enganche y permaneces mucho tiempo, hace que el usuario permanezca mucho tiempo en ello, ¿no? Y esto es una de las cosas más importantes. Lo segundo, está preparada a día de hoy para ser viral. Es decir, de hecho puedes ver cómo un usuario que se acaba prácticamente de abrir una cuenta y sube un vídeo que gusta a la gente, puede generar incluso millones de visualizaciones ese vídeo. Eso es brutal. Eso no se consigue con ninguna red social, con ninguna otra red social. Pero no solo visualizaciones, sino interacciones. Entonces, esta capacidad que tiene de viralización está basada en esta fuerte creatividad y que es una red social donde hay muchos challenge, ¿no? Muchos desafíos. Están en otras, pero en esta especialmente, constantemente. Y esto a la gente le gusta mucho y genera viralidad. Claro,
Desde el punto de vista de negocio, puedes estar diciéndome, bueno, Juan, pero ¿esto para el negocio me vale? Bueno, os puedo decir que creo que sí. Ahora mismo nosotros llevamos un tiempo probándola, todavía no os puedo decir exactamente, etcétera, pero sí conozco ciertos lanzamientos de productos que se han apoyado en TikTok y han tenido bastantes buenos resultados. Es decir, es un canal más, no va a ser únicamente el canal a nivel general. Por eso digo que a nivel de negocio es el momento de entrar ahora. Probablemente cuando lo hagas, lo primero que se te pasará por la cabeza, porque esto nos ha pasado a todos, es, vale, pero ¿qué hago yo de contenidos en TikTok relacionado con mi negocio? Bien, esa es la estrategia en la que hay que trabajar. Y no es sencilla, ¿no? Porque al final, para que sea un contenido realmente de valor o que aporte valor a los usuarios, como pasa en otras redes sociales. Es decir, no es una red social para que hables de tus productos o de tus servicios o de tu empresa. Cuidado, no es para eso. Es una red social donde tienes que incluirte o mimetizarte con el contexto, como pasa en todas las redes sociales, ¿no? Entonces, esto es lo bueno que tiene, que es muy viral. Y lo tercero, integra muy bien con otras redes sociales, ¿no? El formato es un formato de grabación vertical, como pueden ser los stories. Por lo tanto, una funcionalidad muy buena, por ejemplo, es que puedes compartir, te permite directamente cuando has generado un TikTok o cualquier TikTok que has visto, compartirlo con otra red social, compartirlo en tu Instagram con stories, enviarlo por WhatsApp, muchísimas opciones, lo cual fomenta la viralidad. Porque además estas imágenes que envía llevan pues como una especie de logotipo de TikTok moviéndose, ¿no? Por lo que creo que la estrategia que están siguiendo es muy acertada, creo que los resultados están ahí. Quiero sobre todo transmitirte que te quites de todo tipo de prejuicios en esta red social desde el punto de vista de pensar antes de entenderla, de esto no es para mí, esto no vale para mi negocio, es que mi público es público más mayor. Quítate todos esos prejuicios. De hecho, a día de hoy los negocios, una de las grandes cosas que debemos hacer todos es quitarnos de cualquier tipo de precondicionamiento de que esto creo que no va a funcionar, pero al final, si os dais cuenta, cuando hacemos eso es porque no conocemos algo o no entendemos algo. Suele ser eso. Y esto pasa mucho con el marketing digital. Me ha pasado muchísimo a lo largo de estos años cuando daba clases o formación a, por ejemplo, perfiles directivos de empresas o empresarios, ¿no? Que antes de la sesión de formación veían el marketing digital, por ejemplo, como algo que, bueno, estaba ahí, pero eso son las redes sociales, eso no es para mí. Y al cabo de 2-3 horas de sesión, les había cambiado completamente la manera de ver el marketing digital porque se habían dado cuenta de cosas que no sabían. De que el marketing digital es una estrategia de núcleo de tu negocio. Y esto es lo primero que digo a todo emprendedor y a todo empresario, ¿no? Muchas veces les pregunto, vale, ¿pero qué quieres? ¿Alguien que te lo haga o quieres aprender? Cuando hablo, por ejemplo, con un empresario, ¿no? Y muchos de ellos me dicen, no, yo no tengo tiempo, yo quiero que alguien me lo haga. Y le digo, error. Vale que tengas a alguien que te lo haga, pero tú tienes que aprender, porque al final hay que diseñar estrategias. ¿Y quién mejor que tú, que conoces tu negocio, tu trayectoria, absolutamente todo, para diseñar esa estrategia? Bien, apóyate de alguien. Eso es correcto, pero tú tienes que tener unas habilidades mínimas en marketing digital porque se ha convertido en un impulsor de tu negocio. Por lo tanto, no puedes vivir al margen de no tengo conocimientos de marketing digital, esto no es para mí. Sí, es para ti. Si estás en el mundo de los negocios hoy, te guste o no te guste, el marketing digital es para ti. Ahora, si quieres dejarlo de lado, pagarás las consecuencias. Esto es una realidad. Y lo estamos viendo día a día en los negocios. Por lo tanto, fórmate en unas mínimas habilidades, competencias digitales del mundo de los negocios, del marketing digital, y vas a ver cómo te cambia la perspectiva. Cómo a partir de ese momento vas a poder definir mejores estrategias de negocio, entender mejor a tus clientes, absolutamente todo. En definitiva, dirigir mejor tu empresa, tu negocio, vender más y llegar a más clientes. Conoce al nuevo consumidor después del confinamiento. Déjame hacerte alguna pregunta para reflexionar nosotros mismos. ¿Qué has cambiado en tu día a día? ¿Cómo ha cambiado tu percepción, por ejemplo, de la compra online? ¿Compras más ahora online que antes o vas a comprar más ahora online? Esto es un buen ejercicio porque al final el ser humano somos todos muy similares en esencia, ¿no? Por lo que la sensación que la mayoría, que nosotros mismos tenemos es lo que tiene la mayoría de la gente. Y la empresa de datos de Nielsen ha realizado un estudio sobre el posconfinamiento, cómo el consumidor va a cambiar, está cambiando sus hábitos de consumo. Ya lo he dicho en anteriores ocasiones y lo hemos oído por 1000 sitios, ¿no? Lo que está sucediendo ahora mismo, lo que ha provocado es una digitalización acelerada, no solo
de los usuarios, sino de las empresas, ya que se ven abocadas a tener que actualizarse rápidamente para poder, bueno, pues subsistir en esta nueva realidad, como muchas veces se menciona, ¿no? Es curioso que además durante este último mes se ha incrementado el volumen de empresas que me han contactado a nivel de la parte de consultoría digital de negocio para que les ayudemos a digitalizarse, para que les ayudemos a implantar procesos de venta online que hasta entonces tenían olvidados, ¿no? Porque se han dado cuenta de que ahora mismo, bueno, y ya de aquí al futuro, para siempre, ¿no? Es decir, esto se ha acelerado y algo que a lo mejor iba a llegar, me invento, en unos 3 años, pues está hoy aquí y tenemos que tomar hoy acción, ¿no? Y todo esto depende al final de los hábitos de consumo. Las marcas, las empresas, los que nos dedicamos a poner productos y servicios delante de los clientes, debemos estar al tanto de estas transformaciones en el hábito del consumo de nuestros clientes, porque es la única manera de seguir llegando a ellos y seguir siendo relevantes y competitivos, sobre todo en mercados que están muy saturados, ¿no? Por lo tanto, uno de los ejercicios que debemos hacer ahora mismo las empresas, independientemente del tamaño, insisto, esto vale para una persona que es freelance y vende sus servicios como para una gran empresa, debemos dedicar y centrarnos en conocer a nuestro nuevo consumidor, ¿no? Cuando trabajamos el llamado buyer persona, que es como una descripción ficticia de nuestro o nuestros clientes, y ponemos sus gustos, sus intereses, distintas acciones que nos permiten conocerles mejor. Esto es algo que ahora mismo vamos a tener que actualizar. Puede que ya lo tuviésemos hecho, pero vamos a tener que actualizarlo porque se han incorporado nuevos cambios en todo este proceso, ¿no? Fijaos que alguna de las conclusiones que han sacado Nielsen en este estudio es que el consumidor va a tener una mayor fijación en controlar el gasto debido a la preocupación por el ahorro. Obviamente todo este momento está generando pues a nivel global grandes problemas económicos en un entorno macroeconómico, ¿no? Pero en un entorno micro, ¿no? En nuestro hogar, con nuestros amigos, en nuestra familia, pues obviamente todo el mundo de manera general se ha visto afectado, ¿no? Y sobre todo la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar, oyes noticias de no, es que se llega una gran crisis, una gran recesión, como la depresión de Estados Unidos de hace muchísimos años. Bueno, la realidad es que nadie sabe absolutamente nada, pero sí es cierto que va a dejar una fuerte mella, ¿no? Y esto es algo que está ahí, debemos tomar acción en ello. Entonces los consumidores al final pues somos más restrictivos y nos entra miedo, ¿no? Sobre todo cuando empezamos a oír que grandes empresas conocidas por todos empiezan a quebrar. Fijaos, justamente hace un par de días la aerolínea colombiana Avianca se ha declarado en bancarrota, la empresa de alquiler de coches mundialmente conocida, que seguro que alguna vez has alquilado un coche con ellos, Hertz, también está a borde de la bancarrota, ha estado a punto, pero la han rescatado, pero todavía está en un periodo peligroso, ¿no? Pero bueno, todo esto al final, ¿qué sucede? Que el usuario, nuestros clientes, van a mirar más el gasto. Con esto no quiere decir que, oye, tenemos que bajar los precios. No, ni mucho menos. A veces no significa bajar los precios, sino potenciar la atención a nuestros clientes para que vean realmente que lo que les estamos vendiendo tiene valor para ellos y deciden hacer esa inversión, ¿no? Cuidado que esto no tiene que estar relacionado con una bajada de precios. Hay otro factor importante y es que desde la entrada de las redes sociales ya hace algunos años, el consumidor poco a poco se ha ido haciendo más infiel a las marcas, ¿no? Antes un consumidor era fiel a una marca durante muchos más años, pero con la aparición de nuevas competencias, nuevos medios de comunicación, nuevas maneras de recibir la información, comentarios, los usuarios al final saltamos más entre una marca y otra, ¿no? Nos hemos vuelto más infieles. Bien, pues esta situación va a potenciar todavía más esta deslealtad de los usuarios hasta las marcas. Por lo tanto, debemos trabajar y reforzar nuestros planes de fidelización con los clientes. ¿Cómo? Con una excelente y mejor atención al cliente si cabe, que siempre cabe, aunque lo estés haciendo muy bien, siempre se puede mejorar, trabajando programas de fidelización de tus actuales clientes, de referidos, estableciendo, esto es muy importante para mí, una estrategia de conocimiento en base a la data de los usuarios, es decir, ver la manera que estrategias puedes utilizar, por ejemplo, con el envío de ciertos tipos de formularios a cambio de cierto tipo de recompensa, conocer más datos de primera mano de tus clientes, lo que te va a permitir tener más información y poder segmentarles mejor y, bueno, pues hacer que sean más fieles a tu marca. Algo que
es obvio y es un hecho es que vamos a pasar más tiempo en casa, ¿no? A pesar de que no nos lo prohíban o que poco a poco tengamos más opciones de salir, pero sí es cierto que cada vez el tiempo que vamos a permanecer en nuestros hogares va a ser mayor que el que permanecíamos anteriormente. Y esto lo que va a suponer es que al final estemos también más conectados a Internet y deseemos o hagamos más procesos de compra, procesos de información a través de Internet, ¿no? Son muchas las personas que en este último mes y medio que no compraban ropa online, que decían, no, yo voy a la tienda, que están comprando ropa online. Y que posteriormente esta costumbre que estamos ahora normalizando la vamos a dejar para el futuro, ¿no? Algunos ya compramos ropa online hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque a mí siempre me ha dado mucha pereza, no es algo que me guste especialmente ir a las tiendas. Entonces, bueno, pues prefiero comprar online, me lo pruebo, incluso muchas veces pido 2 tallas, que esto es algo que seguro que muchos de vosotros y vosotras hacéis, y te quedas con la que mejor te queda, ¿no? Bien, pues esto que había personas que antes no lo hacían y lo han empezado a hacer, han visto las ventajas que tiene. Por lo tanto, desde ahora es muy probable que decidan no ir a la tienda física y hacerlo de manera online. ¿Esto qué implica? Que probablemente, sobre todo desde el punto de vista de grandes marcas, tengan que reducir en el medio o largo plazo sus espacios en las tiendas, pero sobre todo de cara a las pequeñas marcas, a las pequeñas empresas, tienen que potenciar su digitalización. Porque si nos vamos a grandes marcas de ropa, Zara, Mango, H&M, todas están online, puedes comprar online sin ningún problema. Pero cuando nos vamos al pequeño comercio, esa pequeña tienda de ropa o de cualquier otra cosa en concreto, si no está digitalizada, si los clientes no la pueden encontrar fácilmente en Internet, lo que va a suceder es que van a ir perdiendo ventas. Por lo tanto, hoy, más que nunca, todas las marcas deben establecer un proceso de crear su canal de ventas digital, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Fijaos que uno de los datos también que sacaba Nielsen es que durante esta época que hemos vivido, el canal online ha experimentado un crecimiento del 86,6%. Obviamente es obvio, pero es algo que es importante que tengamos en cuenta. Por lo tanto, hay muchas cosas que ahora mismo creo que si lo vamos a mirar en un entorno general, una de las claves que vamos a tener o de los grandes desafíos que vamos a tener todas las empresas, todas las marcas, todos los negocios, es crear nuevas cadenas de suministro más ágiles y digitales. Es decir, establecer más procesos a través de canales online, ya sean a través del ordenador o a través de una tablet o a través de un teléfono móvil. Pero distintos canales de atención al cliente, de venta, de información. Y al final esto lo que nos obliga es a tener estrategias digitales de negocio basadas en marketing de contenidos donde el cliente se pueda informar, en canales de venta adecuados, con forma de venta adecuadas, con usabilidades adecuadas. ¿Por qué? Porque de lo contrario, a día de hoy el que tengas un buen producto, un buen servicio ya no es suficiente. Y cada vez veo como más empresas y me llegan, y lo comentaba el otro día en otro podcast, oye Juan, es que mi producto es mejor que el de la competencia, pero no entiendo por qué compran más a la competencia. Es claro, hacen un mejor marketing que tú. Es decir, recuerda que el éxito de una marca en el medio y largo plazo depende de 3 factores. Tienes que ser bueno, que eso es el producto, tienes que aparentarlo y tienes que comunicarlo. Muchos se están quedando solo en el producto y obviamente tienes que tener un buen producto. Cuidado, con esto no quiero decir que no nos centremos en el producto. Por supuesto, debemos tener el mejor producto, pero no nos quedemos ahí. Metámoslo en las 2 siguientes capas. Aparentarlo y comunicarlo para que los usuarios lo conozcan, que estamos ahí, por qué somos mejores, por qué nos deben elegir a nosotros frente a nuestra competencia, por qué deben comprar nuestra ropa, por qué deben ir a nuestro destino, por qué deben visitar nuestro hotel, por qué deben volar con mi aerolínea. Independientemente a lo que te dediques, debes establecer tu propuesta de valor diferencial. Hablamos de los podcasts, algo que cada día seguro que oyes más, y de hecho si estás escuchando ahora mismo esto es porque estás escuchando este podcast, ya sea a través del propio podcast o a través del video podcast en mi canal de YouTube. Pero realmente los podcasts no es nada nuevo, llevan muchísimos años funcionando. De hecho, mi primer podcast, yo empecé en mi canal de podcasting hace algo más de 10 años, ¿no? Por eso hay tantos podcasts en mi canal, más de 1300, porque hace ya 10 años que comencé a hacer podcast. Pero sí es cierto que antes la atracción, ¿no? La aceptación de los podcasts no era tan importante como está empezando a ser ahora, al menos en mercado hispano. Es cierto que en mercados anglosajones siempre ha tenido un poquito más de tirón, pero en mercados hispanos podemos decir que realmente el crecimiento lo estamos notando en el último año y medio y coincide con un
con algo muy concreto que prácticamente es el responsable, y es que Spotify incorporase los podcasts dentro de su línea de escucha para los usuarios, ¿no? Antes de Spotify, pues bueno, teníamos aplicaciones que siguen estando y que utilizábamos como iVoox, SoundCloud, pero realmente no eran tan masivas. Spotify al final es masivo y lo que ha hecho es dar acceso al podcasting, a los podcasts, a muchísimos usuarios que antes no eran consumidores de podcast. Y esto es lo que ha hecho que en el último año y medio esté creciendo enormemente las escuchas de podcast por parte de usuarios de todo tipo de conocimientos tecnológicos, de índole, de gustos, de absolutamente todo, incluso de edades, ¿no? También es cierto que todo lo que es el contenido por voz está creciendo, ¿no? Altavoces inteligentes y porque cada vez más hay más dispositivos que manejamos con voz. Pero, en resumen, la parte de voz va a crecer enormemente en los próximos años. Búsquedas por voz, etcétera, etcétera. Bien, y aquí es donde el podcast entra como una estrategia de negocio muy, muy potente, donde hoy nos tenemos que posicionar. Recuerdo lo que digo siempre en muchísimos podcasts. Para realmente tomar o sacar la máxima rentabilidad de una acción de negocio, de una acción de marketing digital, debemos unirnos a ella al principio de la ola. No en la cresta, no cuando la ola ya está en lo más alto, no decimos, bien, ahora que está todo el mundo, voy yo allí. Bueno, mejor que no estar, pero realmente eso no es lo interesante. Tienes que subirte al principio de la ola. Y para el podcasting es el momento exactamente es ahora, donde todavía son pocas las empresas que tienen un podcast, ¿no? Hay empresas que tienen un podcast, pero sobre el total todavía son muy pocas. Y el podcast se convierte, de hecho, en una herramienta de negocio dentro de nuestra estrategia de marketing de contenidos muy potente y asequible para todo el mundo. Porque para grabar un podcast no necesitamos grandes inversiones, no necesitamos grandes tecnologías, no, con algo que todos tenemos a nuestro alrededor lo podemos hacer. Es decir, un podcast te lo puedes grabar con tu propio teléfono móvil, con la grabadora, y puedes utilizar plataformas gratuitas de podcasting como puede ser la que te comentaba, iVoox, ¿no? Y luego pues de ahí lo subes a Spotify. Por lo que, fíjate, no hay excusa, al menos económica, para decir no hago un podcast. Claro, ¿qué nos frena muchas veces cuando vamos a hacer un podcast, ¿no? Cuando se lo propongo a empresas, a negocios? Normalmente la respuesta más común es no tengo tiempo, ¿no? Esa frase a mí me da muchísimo miedo, porque el tiempo es cierto que es el activo más valioso que todos tenemos, pero la pregunta no está en que no tengas tiempo, está en cómo distribuyes el tiempo que tienes de la manera más eficiente posible. Y probablemente donde antes dedicábamos X tiempo en nuestras labores diarias a hacer algo o algo del negocio, a lo mejor ese tiempo ya no hay que dedicarlo ahí, o hay que reducirlo y dedicarlo a nuevas cosas como puede ser el podcast, ¿no? Por lo que al final es muy importante que te replantees tus inversiones diarias en tiempo, es decir, dónde estás invirtiendo cada uno de los tiempos y qué es lo que puede ayudar a conseguir tus objetivos de negocio, tus objetivos profesionales, ¿no? Porque hablo de negocio porque puedes que tengas un negocio, trabajes en una empresa o estés potenciando una marca y te interese, pero también puede que tú estés trabajando para otra empresa y lo que te interese es fortalecer tu marca personal y obviamente puedes crear también o debes crear también tu podcast compartiendo tus conocimientos. ¿Qué tipo de contenidos puedes hacer en los podcasts? Bueno, puedes desde hablar de temas que tú consideres interesantes, de los que tengas conocimientos, experiencias que has tenido, vivencias. Puedes hacer entrevistas a personas relevantes, por ejemplo, de tu sector. Hay muchas opciones, ¿no? Aquí sí lo interesante es trabajar en un plan de contenidos, ¿no? Previamente diseñado. Y que donde también definas la frecuencia. Es decir, ¿cuál es la frecuencia ideal de un podcast? Si me preguntas, te diría lo que yo hago diariamente de lunes a viernes. Eso para mí sería la frecuencia más ideal. Ahora, que no te es posible o al principio no es del todo posible, hombre, mínimo uno a la semana, ¿no? Para refrescar, para ir creando rutina. Pero mira el podcast como una estrategia a largo plazo. Eso sí es muy importante, ¿no? Porque el podcast es una herramienta que aunque lleva tiempo, pero digamos que en el mundo de los negocios y de la publicidad está todavía en una fase muy inicial. Entonces ahora mismo estamos en una fase de sembrar, ¿no? Tenemos la tierra, dicho de alguna manera metafóricamente, y estamos empezando a sembrar esas semillas que van a hacer que crezcan las raíces y luego crezca la planta. Por lo tanto, tómatelo como una estrategia a largo plazo de posicionamiento de tu marca, de creación de comunidad, etcétera, etcétera. Y fijaos, dentro de todo esto, y un poco de lo que os quería hablar hoy concretamente, es de que cada vez vemos que las grandes empresas están apostando más por los podcasts. Os hablaba antes de Spotify, pero la última es Google, ¿no? Google tiene la parte de Google Podcast y lo último que ha incorporado es lanzar una herramienta
para podcaster, que es Google Podcast Manager. Una herramienta que me parece súper interesante y que ya necesitábamos, porque te da estadísticas de tus podcasts. Todavía las estadísticas es cierto que son limitadas, ¿no? Pero sí te da alguna estadística interesante que, por ejemplo, Spotify no te da, ¿no? En este caso, por ejemplo, en Google Podcast Manager, que además, insisto, es totalmente gratuita la herramienta, puedes ver, por ejemplo, el porcentaje de retención de tu audiencia. Es decir, qué porcentaje de tiempo escuchan de media tus podcasts y cada uno de tus podcasts, ¿no? Era un dato que yo personalmente no tenía porque no lo podía ver en otras plataformas, y cuando me he abierto la cuenta en Podcast Manager y lo he visto, pues me he llevado una grata sorpresa, porque la retención media de los podcasts está por encima del 90%, teniendo en cuenta que mis podcasts de media están entre 10, 11, 12 minutos, ¿no? Por lo tanto, es una retención muy, muy, muy buena, ¿no? Y básicamente es una herramienta que lo que te da acceso es a un panel de métricas donde puedes ver, pues ya te voy a decir algunas de las que puedes ver, como te decía, retención de los usuarios, el tiempo de escucha total. Me parece súper interesante. ¿Qué tipos de dispositivos usan para escucharlo? Si lo hacen desde un ordenador, desde dispositivos móviles, desde altavoces inteligentes, ¿no? Que es una tendencia también creciente. Por lo que las métricas es la base al final del crecimiento del marketing digital, del crecimiento de un negocio. Sin métricas no vamos totalmente a ciegas. Es decir, yo puedo estar haciendo podcast, pero claro, si realmente no sé cómo consumen el contenido, qué audiencia es, qué tipología de audiencia, si son más hombres, mujeres, de qué rango de edad, de qué países, de qué ciudades, si permanecen más tiempo, el 100% casi escuchando mi podcast o no, para saber si el contenido les interesa o no. Si no tenemos esos datos, en cualquier acción, hoy estamos hablando de podcast, pero en cualquier acción de marketing, de negocio, estamos yendo totalmente a ciegas. Y puede que estemos invirtiendo tiempo en algo por el camino equivocado. Por lo que las métricas nos dicen si vamos por el camino acertado, y de ir por ese camino potenciarlo, y de no ir por ese camino, pues reconducirlo hacia algo que sea interesante. Por lo tanto, como resumen de hoy, como tarea que te quiero mandar, tú decides obviamente si la quieres hacer, pero yo te recomendaría desde ya crear tu propio podcast. Piensa, analiza, créate una estrategia de qué tipo de contenidos vas a compartir que den un valor real a la audiencia a la cual quieres impactar, sobre el tema que quieras impactar, ¿no? Esto ya depende de tu sector profesional, pero verás como en un medio plazo empiezas a notar cómo cada vez tienes más usuarios que se conectan, que te preguntan, y va mejorando, al final van a mejorar tus resultados de negocio. Hoy hablamos de hacer crecer, hacer sostenible un negocio, es decir, la importancia de aprender a pivotar a tiempo real una empresa. Es decir, básicamente para mí es la capacidad de resiliencia de una empresa. Al final, la resiliencia no es otra cosa que la capacidad que tiene el ser humano de levantarse cuando se caen, ¿no? Cuando vienen momentos difíciles. Bien, pues esa resiliencia debemos aplicarla al negocio. Y ahora mismo hay grandes oportunidades, están ahí fuera, hay que saber encontrarlas, ¿no? Pero allí quiero hacer referencia a una frase que todos conocéis, que me encanta porque utilizo desde hace mucho tiempo cuando doy alguna conferencia o cursos, y es la teoría de las especies de Darwin, ¿no? Que dice que no sobrevive la más fuerte de las especies, ni siquiera la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Y esto es muy importante aplicado al mundo de los negocios, ¿no? Al mundo emprendedurismo, porque es cierto, no es que seamos los más listos ni los más fuertes, sino nuestra capacidad y versatilidad de adaptarnos, de ser flexibles a los tiempos que vienen, a día de hoy marca el éxito y la sostenibilidad de un negocio, ¿no? Porque está demostrado que hoy más que nunca pueden venir cosas que prácticamente de la noche a la mañana literalmente te tira abajo algo que llevas muchos años trabajando en ello, va bien, y de repente en menos de 24 horas se viene todo abajo. Bien, pero aunque se venga abajo tenemos que ser positivos y volver a hacer que se venga arriba, ¿no? Y ahí es donde ahora mismo quiero poner mi granito de arena, ¿no? Quiero darte varias ideas que son cosas que además estamos aplicando nosotros a nuestros propios negocios, ¿no? Ahora mismo los directivos de empresa, los CEOs, presidentes, empresarios, emprendedores, nos enfrentamos a tiempos de gran incertidumbre. Y nos guste o no, es algo con lo que vamos a tener que acostumbrarnos por lo menos durante un tiempo y trabajar con ello, ¿no? Y de hecho, los que sois emprendedores sabéis que de los malos tiempos surgen los mejores
negocios. Y esto es algo que suele pasar, ¿no? Muchas veces gente que ha creado ideas porque estaba en situaciones críticas, cansado del trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, de esos peores tiempos es donde muchas veces sacamos lo mejor de nosotros para ir hacia adelante, ¿no? Yo a lo largo de mis casi 20 años como emprendedor, como empresario, he pivotado en numerosas ocasiones. He pivotado varias veces, ¿no? Y el pivotar da miedo. El cambio da miedo, ¿no? Siempre. Es algo que aparece. Y es cierto, y además, cuanto más mayor te haces, más miedo te da. Esto es una realidad, ¿no? Y el miedo lo seguimos sufriendo, obviamente. Pero el miedo hay que saber gestionarlo. Creo que el miedo es importante. De hecho, el miedo hay que tenerlo, porque si no tuviésemos miedo, nos estrellaríamos. El miedo nos protege de estrellarnos y matarnos realmente en muchas facetas de nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, debemos saber gestionar el miedo, ¿no? Y debemos enfrentarnos a pivotar de una manera positiva. Eso sí, claro, es cierto, puedes decir, oye Juan, pero es que esto es muy fácil decirlo que hacerlo. Es cierto, es decir, como todo, es decir, decir las cosas es muy sencillo y ejecutarlas no es tan fácil, pero es posible, ¿no? Entonces, a mí hay algo que yo creo que todo en la vida es posible. Es algo que creo desde pequeño, ¿no? Entonces, cuando algo es posible no me preocupa, porque sé que lo puedo conseguir. Me costará más, me costará menos, tendré que esforzarme más, buscar lo que sea, pero es posible. Ahora, si algo es imposible, pues ahí sí, pues digo, oye, pues es que no lo puedo conseguir, no hay manera, ¿no? Pero algo importante, ¿no? Porque al final el pivotar tiene que ser también estratégico, no es decir, bueno, pues tiro por ahí porque sí, no, mucho cuidado. Es decir, antes de pivotar es muy importante estabilizar primero tu negocio con las habilidades que tengas, lo mejor que puedas ahora, estabilízalo de alguna manera. ¿Cómo se estabiliza un negocio? Dependiendo de cada situación, ¿no? Pero hay negocios que, lamentablemente, para estabilizarse han tenido que prescindir de personas y decir, oye, antes éramos, me invento, 6 personas y ahora tengo que sermos 2 o soy yo solo. Y tengo que mantener estable el negocio para volver a recuperar esas 6 personas. Sé que es duro, pero realmente es algo que hay que hacer ahora mismo. Es decir, tenemos que estabilizar el negocio. Entonces, en tu caso, estabiliza el negocio como consideres que es la mejor manera posible. Y una vez esté estabilizado, es el momento ahora sí de enfocarnos en el futuro cercano, mediano y lejano. Y ahí es donde vamos a trabajar el pivotar, ¿no? Fíjate, 5 puntos. El primero, agárrate a lo digital. Es decir, focalízate en lo digital. Es decir, es algo que llevamos diciendo desde hace muchos años y lo que te ayuda es a prevenirte de posibles incidencias, ¿no? Es decir, las empresas que durante años han establecido sus procesos correctos de digitalización, la mayor parte de ellas están más preparadas para lo que está sucediendo hoy. Las que no han hecho nada, pues realmente están en situaciones problemáticas. Y algunas de ellas, empresas grandes, como puede ser la marca de ropa, os me viene a la cabeza Primark, ¿no? Es una empresa que no vendía online y ahora mismo pues está teniendo problemas a comparación de otras marcas como H&M y Zara, que ya habían potenciado su digitalización y obviamente les ha afectado el negocio, pero han tenido un menor impacto porque ya estaban preparados para lo que ha llegado. Por lo tanto, si tienes un negocio que se centra únicamente en el mundo físico, ¿no? O principalmente se centra en el mundo físico, debes buscar la versión digital de tu negocio. Y esta es una de las maneras de pivotar. ¿Quiere decir esto que abandones lo físico? Puede que sí o puede que no. Hay en situaciones donde puedes hacerlos convivir, pero hay situaciones que a lo mejor dices, oye, es que lo físico ahora mismo para mí ya no tiene sentido, como estoy viendo en algunos negocios. Por lo que voy a pivotar y voy a buscar la versión digital de mi negocio. Pregúntate, ¿puedes entregar tu producto o tu servicio electrónicamente, a través de canales digitales? En algunos casos, bueno, pues si es un producto físico no se puede, pero sí te puedes apoyar en lo digital. Imaginaos un restaurante, ¿no? Que son uno de los grandes que ahora mismo lo están pasando bastante mal, que al final lo que están haciendo es utilizar medios digitales, a lo mejor para atraer a gente a que recoja su comida y se la lleve. Obviamente va a haber cierto contacto físico porque es necesario, pero utilizamos el canal digital para llegar al cliente. Si tienes una tienda, ¿no? Una boutique, una tienda de ropa, tienda de artículos, de lo que sea, busca digitalizarlo. Es decir, a día de hoy hay múltiples plataformas que te permiten con unos costes muy contenidos montar tu tienda online y empezar a probar, ¿no? A vender online. Sí te recomiendo que si no tienes experiencia montando negocios online, aprendas de la mano de alguien, no te busques un mentor, alguien que te ayude, porque montar un negocio online no es tan sencillo como montar una tienda online y esto empieza a vender. Esto no va a suceder y esto quiero dejarlo muy claro, ¿no? Porque si no, lo que vas a hacer es no solo perder no solo perder dinero, sino algo mucho más grave, perder tiempo, porque vas a perder un tiempo que a día de hoy es valiosísimo. De hecho, fijaos, justamente he trabajado de manera acelerada en un nuevo programa formativo, es un máster en cómo montar tu negocio en Internet, que en un mes lanzamos
lo comenzamos. Es un programa online de 12 semanas donde os ayudaré personalmente a montar desde cero un negocio online vosotros mismos y en menos de 12 semanas tenerlo ya montado, ¿no? Están abiertas las plazas. Si queréis más información, escribirme por algún canal, entrad en miwebjuanmerudio.com, por alguna red social, dejarme un comentario y os mando más información, ¿no? Las plazas son limitadas en este momento. Vale. El segundo factor para pivotar. Toma ventaja y aprovecha los recursos que tienes, ¿no? Ahora mismo y alinéalos con las necesidades de tu cliente. Hay una frase que digo desde hace un tiempo, ¿no? Sobre todo en este momento que estamos pasando, y es: coge lo que sabes o lo que tienes y alinéalo con las necesidades de tus clientes para monetizarlo. Repito, coge lo que sabes, intangible, o lo que tienes, porque pueden ser productos físicos, y úsalo alineado para satisfacer las necesidades de los clientes hoy. Eso te crea un modelo de negocio. Eso te crea una línea de negocio. Está ahí creada. Ahora, hay que ver cómo se desarrolla, cómo se llega a los clientes. Pero la primera fase está hecha. Por lo tanto, esa es una de las partes. Hay empresas que a lo mejor tenían productos físicos que hoy no venden y lo que están haciendo es reinventar esos productos de alguna manera para venderlos de otra manera y satisfacer ciertas necesidades de los usuarios a día de hoy. Tercero, da lealtad a los clientes. Hoy más que nunca, hoy es mucho más importante estar al lado de nuestros clientes más fieles, ¿no? Y mantenerlos, ¿no? Creo que esto es algo en lo que estamos todos, ¿no? Y los clientes y proveedores, al final creo que hoy más que nunca tenemos que ayudarnos y colaborar mutuamente, ¿no? Ser auténticos, ser transparente y al final poner nuestra ayuda al servicio de los clientes y los clientes la pondrán a nuestro servicio. Entonces, creo que debes identificar hoy más que nunca esos clientes especiales, a esos proveedores especiales que te llevan acompañando mucho tiempo, que te llevan ayudando tanto tiempo, identificarlos y ver la manera de cómo les puedes ayudar, ¿no? Fijaos, esto lo hemos hecho nosotros con algunos de nuestros clientes que directamente no hemos esperado a que viniesen ellos a pedirnos ayuda, sino que hemos detectado, ¿no? Detectamos pues que era un sector que era ha sido muy tocado, ¿no? Y les hemos propuesto la ayuda, ¿no? En algunos casos incluso se les propuso durante varios meses reducirles enormemente el fee que tenían con nosotros, simplemente para ayudarles a salir adelante. Al final, ¿por qué? Porque estamos comprometidos con ellos, con nuestros clientes, con su proyecto y queremos ayudarles. No queremos que por un tema puntual, pues al final tengan serios problemas en el ámbito digital. Entonces decimos, vale, en esto estamos de la mano juntos. Vale, sois nuestros clientes, somos vuestros proveedores, pero estamos de la mano juntos, queremos ayudarlo. Busquemos la manera que sea más cómoda a vosotros, ¿no? Y esto al final lo que genera es lazos de unión con tus clientes, ¿no? Y al final, pues te ayuda a seguir adelante. Claro, ¿esto debes hacerlo con todos los clientes? No, debes hacerlo con los clientes que consideres que por alguna razón es especial. Obviamente no se puede hacer con todos los clientes, ¿no? Pero es muy importante hoy más que nunca trabajar y apoyar a nuestros mejores clientes y proveedores. Cuarto, colaboración. Es decir, hay un proverbio africano que me gusta mucho que es si quieres ir rápido, hazlo solo. Si quieres ir lejos, vete junto. Y esto es algo muy importante, ¿no? Creo que la colaboración es el arma del éxito, de la sostenibilidad de todo. Al final tú puedes hacer muchas cosas solo, pero tienes un límite. ¿Por qué? Porque tienes un límite de tiempo, tienes un límite de conocimientos, no puedes saber absolutamente de todo. Por lo que la única manera de crecer y llegar más lejos es buscando colaboraciones. Colaboraciones con personas, colaboraciones con empresas que aporten en aquello que tú eres más débil, ¿no? Donde tienes tus carencias. Al final el objetivo de colaborar es generar nuevas ideas, es generar innovación, ¿no? Y romper la aritmética, ¿no? La matemática. Romper que el 1 más 1 son 2 y hacer que el 1 más 1 sea 3, o sea 4, o sea 5. Y eso se consigue a través de la colaboración. Colaboración con empresas alineadas a tu negocio, incluso colaboración con competencia, ¿no? Esto es algo que yo llevo practicando hace más de 10 años, ¿no? La competencia, la suma de competencia más colaboración. Y me ha dado muy buenos resultados. Es decir, y es algo que al final dices, oye, pues hay proyectos que si nos ayudamos, joder, vamos a ganar más todos, pensando en el largo plazo. Y lo tengo más que demostrado. En el largo plazo esto es mucho más rentable para todos, absolutamente. No todo el mundo está dispuesto a esto también es cierto. Es decir, si tienes la mentalidad de cooperar con tu competencia, te vas a encontrar que muchos de ellos no te van a aceptar. Vamos, te cierran la puerta directamente en las narices. No pasa nada. Es decir, ellos se lo pierden. Realmente
no todo el mundo puede trabajar juntos, no todo el mundo estamos alineados, ¿no? Yo he habido empresas que les he propuesto colaboraciones y me han dicho, no, Juan, bueno, por favor, vamos, prácticamente me tiraban algo a la cabeza, ¿no? Y digo, bueno, perfecto, tú te lo pierdes, no pasa absolutamente nada. Hay otras personas que sí están dispuestas a colaborar y a crecer juntos. Son mentalidades a la hora de hacer negocios, a la hora de crecer. Insisto, no todos pensamos igual, no es mejor ni peor, simplemente es diferente y tenemos que estar alineados. Y el punto quinto, prueba, falla y vuelve a probar otra vez. Esta es la clave al final del desarrollo. Es ir haciendo, para mí la clave del éxito está en el fallo. En el fallo, pero con dos puntualizaciones. Fallo rápido y fallo barato, ¿no? Que ese fallo te cueste poco. Porque al final, el fallo controlado, ¿no? Lo que te va a hacer es entender por dónde debes ir, porque al final cuando queremos hacer algo vamos un poco a ciegas, ¿no? Sí podemos tener algún dato, pero realmente, consideramos que este es el buen camino, pero luego nos damos cuenta de que ese camino no era correcto, no pasa nada, pivotemos, ese es el punto, ¿no? De esa inflexión, volvemos a pivotar y al final lo que vamos haciendo, imaginaos una línea que para llegar de un punto A a un punto B, la manera más rápida de hacerlo es la línea recta que los une. Bien, pero al final pivotando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llegar también del punto A al punto B, pero haciendo zigzag. No pasa nada. Lo importante es llegar, ¿no? Y para eso es muy importante la prueba y el error controlado, ¿no? Y resumiendo, al final, abrazar el pivotar en tu negocio. Hoy más que nunca, y creo que es importante grabárnoslo a fuego, pivota. Es decir, crea una cultura del cambio constante, de la adaptación constante. Y siguiendo la teoría de las especies de Darwin, sé flexible, porque si te adaptas al cambio es la única manera de sobrevivir. Vamos a hablar de qué son los modelos de atribución y cómo usarlos en Google Analytics. Fijaos que cuando hablamos de marketing digital, de marketing online, hay una cosa que es muy importante y a lo largo de mi vida profesional oigo pocas veces hablar de este término, ¿no? De definir los modelos de atribución, ¿no? Básicamente, los modelos de atribución lo que te dice es, a lo largo de un proceso de compra completo de tu producto o tu servicio, a nivel digital y no digital, pero ahora vamos a centrar en la parte digital, intervienen distintos puntos de contacto. Por lo tanto, ¿cuál de esos puntos de contacto ha sido el desencadenante de que una persona te compre tu producto o tu servicio, ¿no? Al final, esto en el pasado era mucho más sencillo, no se necesitaban estos modelos de atribución porque realmente había menos canales, el marketing era mucho más sencillo, ¿no? El marketing eran canales mucho más simples donde el usuario, imaginaos, me voy a ir ahora al mundo no digital, veía un periódico, un anuncio en el periódico, un teléfono, llamaba y convertía. Ya está, es sencillo. Oye, el teléfono fue el que ha accionado la venta. Pero con la aparición del marketing digital y cada vez la complicación, y esto se va, cada vez los embudos de marketing van a ser más complejos, esto es una realidad. ¿Por qué? Porque intervienen más canales, ¿no? Por lo que ahora es muy posible que una persona haya escuchado un podcast tuyo o te haya escuchado en algún sitio, te busque en Google, de repente navegue por tu web, se vaya, vea una publicidad tuya a los 2 días en Facebook, a lo mejor no haga nada, pero luego te encuentre en LinkedIn y de ahí decida contactarte y comprarte el producto. Ahora, la pregunta que debes hacerte es, ¿cuál es el origen? ¿Qué canal ha sido el origen de la compra? Claro, porque realmente han intervenido varios canales, por lo que entender qué canal es el que hace realmente la conversión es clave para potenciar ese canal. ¿Por qué? Porque os decía al principio que si elegimos mal el modelo de atribución o no lo estamos eligiendo tenemos un problema. Porque lo mismo estamos pensando que, imaginaos, en este caso, la web fue el origen, o la web, Google fue el origen de la compra. Y es falso. Google no fue el desencadenante de la compra, sino que a lo mejor fue LinkedIn, ¿no? Sí es cierto también que es complicado, ¿no? Vais a ver que los distintos modelos de atribución, vamos a hablar de 6 modelos de atribución, a veces es complicado decir cuál es mejor para mí. Pues bueno, habría que ir probando y depende también de cada tipo de negocio, en qué fase esté en cada negocio, ¿no? Por lo tanto, para hacerlo más sencillo, vamos a ir a los modelos de atribución que Google Analytics nos ofrece. Pensad que al final todas las herramientas tienen sus modelos de atribución. Por ejemplo, la publicidad en Google o la publicidad en Facebook tienen sus modelos de atribución. Y muchas veces dirás, bueno, pero es que a mí me están diciendo las conversiones que me generan. Sí, pero cuidado, esos modelos de atribución son únicos de ese canal. Es decir, realmente esa persona, eso lo que te está diciendo es que esa persona ha convertido por ese canal, pero no realmente por dónde ha convertido esa persona o qué otros puntos de interacción ha tenido, ¿no? Por lo tanto, es algo donde
tenemos que cada vez profundizar más y definirlo, ¿no? Estoy mirando aquí algunas notas para no olvidarme de nada de lo que quiero contar, ¿no? Hay en algunos casos, porque por ejemplo dices, bueno, pero ¿qué importa? ¿La primera interacción o la última? Insisto, no hay una respuesta válida, depende. A lo mejor en algunos negocios, pues la primera interacción es interesante porque dices, oye, me ha buscado por SEO y el SEO pues es algo que es muy relevante para nosotros y el usuario ha convertido rápido. Bien, pues el SEO puede ser el punto fundamental. Pero hay en otros que a lo mejor el SEO no lo es. Por lo tanto, vamos a ver estos 6 modelos de atribución y vamos a ver uno por uno. Primero los menciono. Es el del último clic, el del primer clic, el modelo lineal, el modelo basado en la posición, el modelo de decadencia del tiempo y el modelo que se llama data driven o personalizado de alguna manera, ¿no? Bien, empezamos por el primero, el modelo de last click o último clic. Este es el más usado, ¿no? Porque es quizás el más común y básicamente lo que hace es atribuir el 100% del origen de la conversión al último punto de contacto. Es decir, que una persona te ha podido encontrar buscando en Google, ha navegado por tu web, ha estado visitando Twitter, Facebook, pero luego de repente ve un anuncio en Instagram y te compra. Entonces atribuye que la compra es al anuncio de Instagram. ¿Cierto? ¿No cierto? Depende, ¿no? Es lo que te digo. Este modelo de negocio suele ser interesante, no os voy a dar algunas recomendaciones para que valoréis. Para negocios muy jóvenes, negocios relativamente nuevos o que tienen gran cantidad del tráfico que les llega o de las conversiones vienen de publicidad pagada, publicidad en Google, en Instagram o en Facebook. Entonces, suele ser una buena elección, ¿no? Pero como digo, no hay una verdad absoluta en todo esto, es decir, vosotros debéis investigarlo. Siguiente modelo de atribución, el primer clic es justamente lo opuesto, es decir, asigna el valor al primer clic, donde si a lo mejor esa persona de repente te vio por una publicidad en Facebook, no te compra, luego navega por Google, te ve por Instagram y luego ve un anuncio en LinkedIn y te compra, pero atribuye que la compra se debió a la primera interacción, ¿no? Que en este caso fue a Facebook. Bien, nos vamos a ir al tercer modelo de atribución, que es el modelo lineal, ¿no? Y es lo que decíamos, el modelo lineal empieza a tener cierto sentido, porque al final un usuario tiene muchos puntos de contacto contigo, puede tener 3, 4 o 25 puntos de contactos. Entonces, en el modelo lineal lo que hace es dar el mismo peso a todos los canales que intervienen en la compra. Es decir, imaginaos que os encontró por Google, de ahí luego os se suscribió y le enviasteis un email el cual abrió y clicó. Luego le impactasteis con publicidad en Facebook y por último con publicidad en Google y ahí fue cuando compró. Bien, que han intervenido 4 canales. Lo que hace es imputar un 25% de responsabilidad de conversión a cada uno de los canales, ¿no? Por lo que, bueno, pues es otro modelo que también puede ser válido, en ciertas ocasiones es interesante, ¿no? Porque a veces te permite ver sobre todo qué largo muchas veces es, incluso a veces probar distintos modelos te puede ser útil. No es que no me atrevo a darte una respuesta porque insisto que aquí hay que analizarlo a medida, ¿no? Bien, nos vamos a ir al quinto modelo de atribución, que es el basado en la posición. Y esto básicamente es un híbrido, ¿no? Es una mezcla de el último clic, el primer clic y el modelo lineal, ¿no? Entonces, este se utiliza cuando se considera que el primer punto de contacto y el último son los más valiosos y suele haber embudos largos de venta, pero que realmente en el medio, pues aunque hay muchos puntos de contacto, no son tan relevantes, ¿no? Esto a veces pasa en ciertos productos, como te decía, que la toma de decisión de compra es muy larga, puede llevar, imaginaros, varios meses, entonces el primer punto de contacto es importante porque es donde nos conocieron, luego hay una serie de interacciones con el usuario que no son muy relevantes, pero luego el último es el que realmente hace el activador, ¿no? Por lo tanto, esto es algo que al final lo que hace es dar un 40% de peso al primer punto de contacto, un 40% de peso al último punto de contacto y el 20% lo divide o lo reparte, mejor dicho, entre los puntos de contacto iniciales. Ahora sí, nos vamos al quinto, que había dicho antes el cuarto. El degradado en el tiempo, ¿no? Este también se utiliza cuando tienes procesos de toma de decisión muy larga, ¿no? Y lo que sucede en este modelo es que cada 7 días el punto de contacto anterior va perdiendo valor. Es decir, que realmente si el primer punto de contacto fue por Google y la conversión se produce en 6 días, pues
tiene bastante valor Google, pero si el primer punto de contacto fue por Google y la conversión se reproduce en 3 meses, Google, ese primer punto de contacto, tendrá un menor valor que el siguiente punto de contacto, ¿no? Entonces también se utiliza en modelos donde son muy largos toda esta parte. Y luego el último, ¿no? El que llaman data driven, o no sé, es como dirección de datos, ¿no? Y básicamente esto lo que te permite es crear como tú consideres. Es decir, asignar las puntuaciones como tú consideres. Oye, yo creo que el primero es un 10%, el último punto de contacto es un 60%. Bien, entonces es un modelo, en este caso, híbrido, ¿no? Lo importante, al final de todo, es que profundices en esto, analices en tu caso cuál consideras que es el más interesante para no fiarte únicamente de las conversiones que te están dando las publicidades que tienes en Google o las publicidades que tienes en Facebook, en Instagram o cualquier otro sitio, porque lo que te está haciendo en ese caso es que tienes una visión muy segmentada, muy limitada de la realidad del origen de la conversión. Y lo que te puede estar haciendo es que crees que estás tomando decisiones inteligentes porque dices, oye, es que joder, fíjate, es que Facebook me está dando muchas ventas, cuando realmente a lo mejor el activador no es Facebook, sino que es otra red social, otro canal, ¿no? Por lo tanto, esto es muy, muy importante entenderlo. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast. Síguelo en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y accederás a más de 1500 podcasts, y además diariamente estaré contigo compartiendo novedades para ayudarte a seguir mejorando los resultados de tu negocio con el marketing digital. Muchas gracias por estar ahí, cuidaros y nos vemos mañana. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.